para hablar más de este tema, les adelantaba que nos estaría acompañando aquí en el foro. ¿Qué va a pasar? Eso es lo que nos preocupa muchísimo con toda esta información que tiene el INAI. Nos acompaña Leopoldo Maldonado, él es director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Querido Polo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Adela. Oye, pues hoy se va a consumar, ¿no? Sí. La desaparición del INAI y de otros organismos, pero el asunto del INAI es importante. Es muy importante. Todos, pero en lo que tiene que ver con nuestros datos personales, transparencia, etcétera. Sí. Y el INAI, Adela, coincidirás con nosotros que es una resultado de una larga lucha. Sí. Ciudadana también. Que también dieron los que hoy están en el poder, como recordábamos ahora. Como recordábamos, siempre hay un video o un tuit. Siempre hay un video, un tuit. Sí. Y fueron grandes aliados cuando organizaciones estuvimos primero en la reforma constitucional de 2014, con la que se creó el INAI como organismo nacional de transparencia y protección de datos personales, y en la ley reglamentaria, que es de avanzada, es un faro a nivel mundial. Más de 50 países en el mundo han replicado el modelo de un organismo independiente, autónomo, para la protección de los datos personales y la protección... 50 democracias. 50 democracias, ¿no? Efectivamente, la opción que está dando esta reforma no es mejorar el estado de la transparencia y el acceso a la información en México. Realmente lo que estamos haciendo es dando pasos para atrás, a 30, 40 años atrás. Resulta paradójico que en 1977, cuando la reforma que legalizó a todos los partidos, las oposiciones, la ley de amnistía de Reyes Heroles, durante el gobierno de López Portillo, hubo un pequeño bloque de izquierda, de partidos de izquierda en el Congreso, y ellos presentaron la primera reforma constitucional que reconocía el derecho a la información. Y se aprobó en 1977. Ya tomó forma de instituto hasta 2002 con Fox, pero resulta paradójico que ahora aquellos quienes se reivindican de izquierda, ¿no?, como herederos de esas luchas, sean quienes desaparezcan los mecanismos que garantizaban este derecho. Los derechos sin garantías son meras declaraciones formales. Letra muerta. Letra muerta. Lo que están proponiendo, reiteramos, es un retroceso precisamente porque los poderes públicos que estaban bajo escrutinio del INAI ahora van a ser sus propios mini INAIs, ¿no? Van a ser juez y parte. Exacto. Se van a revisar a sí mismos. Dicen algunos, bueno, pero después queda el amparo. Sí, efectivamente queda el amparo. Ahora con la reforma constitucional del Poder Judicial, pues ya veremos cómo queda la configuración de los juzgados federales. Eso número uno, pero número dos, ¿qué nos garantiza a los ciudadanos que vamos a tener acceso a la información consultando a estos mini INAIs que van a depender y que van a ser parte, pues, de los gobiernos, a quienes se les está pidiendo la información, ¿no? Nada lo garantiza, Adela, precisamente por eso decía, bueno, sí queda el juicio de amparo después de que los mini INAIs confirmen la clasificación de la información, la negativa de la información, pero el amparo es sumamente técnico. Lo que teníamos con el INAI era de entrada un recurso sencillo, accesible, tú podías hacerlo como ciudadano común y corriente, no tenías que dar los grandes argumentos jurídicos y ahora no lo haces asequible. Ahora tienes que contratar un abogado, ¿no? Y eso pues obviamente persuade a cualquiera y dice, no, pues ya que no me den la información, exacto, ¿no? Exacto. Y hay que recordar, nos lo recordaron durante mucho tiempo las comisionadas y el comisionado presidente del INAI, cuando recordarás hace un año la parálisis de 5 meses porque no nombraron a los puestos vacantes en el Senado. Ya había esa intención de acabar con el INAI desde antes. Cuando ellos nos decían, el grueso de las solicitudes de información son pacientes de instituciones de salud pública
a quienes no les están queriendo dar sus propios expedientes clínicos. El grueso, ¿eh? El grueso. Aquí nos lo han Sí, dicho sí. consejeros del INAI. Claro, no son los grandes casos de corrupción, que claro que también para eso ha servido, no son otros temas que están en los medios, sino es lo que en el día a día te afecta. Es el derecho llave, el derecho de acceso a la información para otros derechos, en este caso el derecho a la salud, de miles y miles de derechohabientes en el IMSS, en los institutos de salud pública, a los que les negaban sus propios expedientes. Ahora, eso va a estar a cargo de la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno. Sí. ¿Qué nos garantiza acceder a nuestros propios expedientes clínicos? Nadie, ya. Ahora, ellos argumentan costo excesivo, ¿no? Ujú. Hay cosas que de pronto sí valen lo que cuestan, ¿no? Sí. Pero costo excesivo y corrupción. Así es. Que no, pues, ni han documentado, ni han demostrado, y en todo caso, pues no tendría que llevarlos a la desaparición tampoco, ¿no? Sí, qué bueno que mencionas esto, Adela, porque ha sido la narrativa constante y sonante. Y bueno, ahí agregaría otra que sería, es que nosotros no somos corruptos y somos transparentes. Sí. ¿No? Muy simplista, muy mentirosa también. Sí. Si quieres, ahorita abordamos eso, pero bueno, lo primero es el costo excesivo. El INAI durante el sexenio de López Obrador estuvo recibiendo alrededor de 1,000 millones de pesos al año. Ujú. Eso representa menos del 0.05% del presupuesto. Es más, el dato que tenemos gracias a México Evalúa o a otros medios de comunicación es que en 2024 los 7 organismos autónomos que van a desaparecer hoy, bueno, faltan los congresos de los estados, pero eso sabemos que en 2 horas se aprueba. Sí, claro. O sea, los 7... En 5 minutos. En 5 Polo. minutos. Hay Entonces, competencia entre sí, ellos. claro. A ver quién lo hace primero. más rápido. Sí. Representan el 0.05% del presupuesto de egresos. A ver, el INAI cuesta 1,000 millones de pesos. ¿Cuánto costó Segalmex, que descubrimos gracias al INAI? 9,000 millones de pesos. La estafa maestra, 13,000 millones de pesos. Es decir, con todos esos recursos que el Estado mexicano tuvo que haber recuperado vía la Fiscalía, no vía el INAI. El INAI nada más te da acceso a la información. Sí, no hace más. No hace magia, no persigue delitos. Con esos 22,000 millones de pesos ya hubieras pagado 22 años de presupuesto del INAI. O sea, el análisis costo-beneficio Es lo que yo decía, que vale lo que cuesta. Vale en lo todo que caso, cuesta. ¿no? Y el tema de corrupción interna del INAI, pues que lo investiguen, que determinen las responsabilidades personales con nombre y apellido. De cada uno. De cada uno. Te vas sancionado, inhabilitado, multado, y si procede un tema penal, pues que proceda, pero no le das machetazo a una institución que ha sido un esfuerzo de miles de personas para lograr el acceso a la información pública, que es la base de la democracia. Ahora, ustedes ayer estuvieron afuera del Senado de la República. Unos cuantos, unos pocos. Yo te decía antes de entrar al aire, ¿y dónde estamos la ciudadanía, no? ¿Y dónde está la oposición también? ¿Qué está pasando? ¿No le estamos entendiendo al tema o qué? Yo creo que hay una estrategia de avasallamiento desde el oficialismo, ¿no? O sea, han metido todos estos temas, que prácticamente es una reforma del Estado, en donde están revolviendo todo, están mezclando peras con manzanas, con una retórica muy simplista pero muy eficaz, ¿no? Los gobiernos neoliberales crearon estos organismos autónomos con intereses creados, bla, 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 bla. Y entonces no estamos deteniéndonos en la discusión, en el análisis fino. Y yo creo que por eso la ciudadanía está impávida ante lo que está sucediendo. También hay que aceptar que organismos como el propio INAI o el Instituto de Telecomunicaciones o la COFESE quizá faltaron o les falló hacer alguna pedagogía social de los beneficios que nos traían estos organismos en los derechos a los derechos de las personas o para los derechos de las personas. Pero aún así, sin esa pedagogía social, yo creo que sí amerita una reflexión de qué nos está pasando, ¿no? Antes nos movilizábamos, en el 2007 incluso había grafitis en la ciudad que decía transparencia ya, cuando se reconoció ya a nivel constitucional el derecho a la información, había una enorme movilización en torno a este derecho.
Y ahora pareciera que con tantos frentes, con tantas cosas, Trump en Estados Unidos, las guerras, todo, creo que no sabemos por dónde empezar. Sí. Entonces creo que hay un tema de avasallamiento ahí. Ahora, uno de los grandes temas, Polo, y estarás de acuerdo conmigo, es qué va a pasar, ¿no? Con los 15,000 millones de datos de todos los sujetos obligados. ¿Qué va a pasar con esa información? Sí, y es un tema importante porque el INAI era un organismo nacional. Sí veía los temas a nivel federal, pero también tenía facultades sobre los sujetos obligados locales, estatales y municipales, me refiero. Estamos hablando de 7,500 sujetos obligados. Explícale a la gente quiénes son los sujetos obligados. Los sujetos obligados son las dependencias públicas. Obligados a la rendición de cuentas. A la rendición de digamos, cuentas, ¿no? pero también, por ejemplo, sindicatos cuando ejercen recursos públicos, universidades públicas, organismos autónomos locales. O sea, el INAI tenía la posibilidad de verificar el tema de acceso a la información sobre el Poder Judicial, el Legislativo, el Ejecutivo, el INEGI, el IFETEL, los que ahora van a desaparecer, el Coneval, todos ellos. Antes el IFAI, su antecesor, Su antecedente, solamente podía verificar el tema de transparencia en el Poder Ejecutivo Federal. Okay, nada más. Nada más. Ahora se había creado un sistema nacional de transparencia. Había un INAI y había 32 organismos locales, homólogos al INAI. En cada uno de los estados exacto. de la República. Y toda esa información se concentraba en lo que va a ser un campo de disputa que es la Plataforma Nacional de Transparencia, donde están estos más de 14,000 millones de archivos. Estamos hablando de teras y teras de información. No tenemos idea de la magnitud de información que hay ahí. Está compuesto por 4 sistemas. 2 de esos sistemas son, digamos, no públicos, pero otros tienen que ver con las obligaciones de transparencia que de por sí tienen que cumplir todos los sujetos obligados. Remuneraciones, contratos, organigramas, eso que establece la ley que proactivamente tienes que subir a la plataforma. De entrada, sin que te lo estén pidiendo. O sea, sin que te lo estén pidiendo vía la solicitud de información, que eso le llaman transparencia reactiva, ¿no? La transparencia activa es esto, lo que la ley, padrones de beneficiarios, por ejemplo, de programas sociales importantísimos para contrastar a quién se le está dando si se le está dando, en fin. Toda esta información debe estar subida. Entonces, lo que estamos proponiendo, Adela, es un proceso aseado, con solvencia técnica y jurídica, del traslado de estos datos a la entidad que pues el legislativo decida que va a concentrarlos. No puede ser el Ejecutivo, porque el Ejecutivo no puede resguardar los datos del Judicial, o del Legislativo, o del INEGI, o de la UNAM. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Se va a diseminar entre todos los sujetos obligados? ¿Va a seguir existiendo esta plataforma? Que además hay un motor de búsqueda. ¿El INAI está obligado a entregarlo? Pues seguramente en la ley secundaria, cuando se reglamente esta reforma... Que además debe estar en su mejor interés, pues... Claro, que está en la mejor disposición. En la mejor disposición, ¿no? El tema es, con lo que ya está publicado y con lo que tenemos ya acceso en el motor de búsqueda de la Plataforma Nacional de Transparencia, tú le pones contrato Tren Maya, pues te aparecen los 7,000 contratos, que bueno, que López Obrador declaró reservados por seguridad nacional, pero ese es otro no sé cuántos años. Sí. Pero tú buscas y ahí te aparece, ¿no? Entonces, el tema es, esa información ya publicada, testada, pero que, digamos, en versión pública está ahí, arriba en la plataforma, ¿dónde va a quedar? Hay que rescatarla. Perdón, pero sí despierta suspicacias que a partir de esta reforma pues se vaya a borrar toda esa información cuando se haga el traslado. No estoy diciendo que lo haga el INAI, sino quien la reciba. Ajá. Sea quien sea. Sí, porque todavía no sabemos quién va a ser. Hay una enorme incertidumbre en eso. Sí, claro. Ahora, también, ¿qué va a pasar con nuestros datos personales? Ese es otro tema, porque en el caso de transparencia gran sabemos... tema. Sí. Dice la reforma, pues cada quien se hará cargo de los datos, del resguardo de datos personales. Te pongo como ejemplo lo que pasó a principios de año. Se filtraron más de 300 datos personales de periodistas que acudían a la mañanera, domicilios, INE, CURP, RFC.
O sea, ¿de verdad vamos a confiar en que si la propia presidencia no fue capaz de resguardar los datos del, digamos, el acto de gobierno más relevante del sexenio, que era la mañanera, y se filtraron, no tenían la capacidad de resguardarlo? ¿De verdad vamos a confiar que cada quien se va a hacer cargo? Bueno, le ha pasado hasta la Secretaría de la Defensa, ¿no? Defensa, le ha pasado al INE. Y no al INAI. Y no al INAI. Y no al INAI. Porque le invierten. No, y además porque además seguridad de datos. Tienen facultades sobre órganos de Estado, pero también sobre particulares que manejan datos personales. Es un monstruo el INAI, ¿eh? O sea, no estaba nada más ahí haciéndose patos, ¿eh? O sea, tenían que verificar que se cumpliera con la legislación de datos personales dentro de los organismos públicos y de los sujetos privados, las empresas, bancos y otras empresas que tratan nuestros datos. Nuestros datos. Hospitales privados, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién va a hacer eso? Pues la reforma no lo resuelve y dice, hay que cada quien se haga cargo, ¿no? Me estás asustando, Polo. A ver, ahora, bueno, decíamos que, y hablábamos de lo paradójico que es, ¿no? Que pues muchos de los líderes de la izquierda de aquel momento luchando por el INAI, ahora pues lo estén desapareciendo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué busca el oficialismo con esto? ¿Es la concentración de poder? ¿Es la opacidad? ¿Qué es? Sí, difícil pregunta, pero también a la luz de la evidencia no tan difícil, ¿no? Podemos inferir muchas cosas. Todas estas reformas constitucionales del Poder Judicial, de los organismos autónomos a la fecha, nos hablan de una tendencia a la hiperconcentración del poder. Lo estamos viendo. Del presidencialismo fuerte, ¿no? Volver al presidencialismo fuerte, a la arbitrariedad, al decisionismo, dirían unos, ¿no? Una sola persona decide, a dinamitar los contrapesos. Y este proceso se conoce en la teoría política como erosión democrática. No es un solo golpe mortal contra los contrapesos, pero es de a poquito, ¿no? Uh-huh. Se va erosionando tal cual. O decía Roberto Gargarella, esta muerte en 1000 cortes, ¿no? Ajá, sí. O sea, no es un golpe fatal, pero va poco a poquito matando a la democracia. Cercenando. Y estás en este caso con dos temas, o tres, que son básicos para la democracia: Estado de Derecho, contrapesos y derecho a la información. Es lo que está en juego. Entonces, esa hiperconcentración de poder es la tendencia muy clara. A la luz de la evidencia, de esto que ahora unos creen o llaman ya con mucha certeza cambio de régimen, que empezó en 2018, no hay mayor transparencia. Aunque la presidenta Sheinbaum diga va a haber más transparencia, eso es contrafactual. Ni menos corrupción tampoco. Ni menos corrupción. O sea, lo que vimos a la luz de esta evidencia de 2018 a 2024 es un 92% más de impugnaciones por negativas de información por parte del Poder Ejecutivo Federal respecto al gobierno de Peña Nieto. O sea, prácticamente el doble de negativas de información. La Declaración de Seguridad Nacional de las obras del Tren Maya, refinería, etcétera, que en un primer momento fue declarado inconstitucional y que el presidente insistió, dobló la apuesta, el expresidente, y volvió a emitir un decreto para declarar reservada, seguridad nacional, con la consecuencia de que se reservara la información del Tren Maya y del istmo, ¿no? Del corredor transísmico. Entonces, la evidencia marca que no hay mayor transparencia en este nuevo régimen o en este nuevo proyecto político hegemónico, ¿no? La realidad es otra. Entonces, no nos pueden decir a la luz de la evidencia que va a haber mayor transparencia y menos corrupción, teniéndose Galmex y otros casos, ¿no? Ahora, artículo 19, ¿qué va a hacer o qué puede hacer, ¿no? En el caso de ustedes y la ciudadanía? Pues nosotros estamos haciendo un llamado a la prudencia. Ya sé que es una... Es como un ejercicio estéril. Claro, ¿no? Parece futil, una cartita lo más fútil a Santa Claus en esta temporada navideña. Pero, por cierto. Por cierto. Pero, y que podamos abrir el diálogo. Ya no se abrió en la reforma constitucional, pero en las leyes secundarias, para mitigar los efectos negativos que son previsibles de esta reforma.
Nosotros nos hemos reunido con O sea, coordinadores poder incidir. parlamentarios ¿Y nos han dicho ¿con quién cosas. han estado? Con el propio senador Adán Augusto y Ok. con la senadora Imelda Castro. ¿Y? Que se va a abrir la discusión de la ley secundaria, pues bueno, vamos a esperar que sí. Tiene 90 días naturales a partir de la publicación de la reforma. Es que también los transitorios son imposibles, ¿no? Para una discusión seria. La reforma de hace 10 años... Y lo hacen sobre las rodillas, ¿no? Es lo que no queremos que suceda, Adela, y que se abra la discusión. Tenemos mucho que aportar en un diálogo abierto, respetuoso. Ya vimos este diálogo que dicen muchos, no dio resultados en el tema de CNDH, pero dimos los datos, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, que nos involucren, que no cierren las puertas del Parlamento, ¿no? Que Sí, justo claro. es diálogo, es hablar. Sí, claro. Entonces, ese es por un lado. Y por otro es, ¿qué vamos a hacer con lo que hay ahorita para protegerlo? Estos datos, estos archivos, contrataciones públicas, para que el día de mañana no sean rasurados. No sabemos si se va a seguir Sí, publicando porque quién información. sabe cómo van a llegar ya, ¿no? No, pues sí, efectivamente, esto tiene una clara connotación regresiva. O sea, vamos para atrás. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar que mínimo lo que ya tenemos no vaya para atrás y que podamos resguardar esos datos? Entonces, si son datos publicados, yo creo que es válido que instituciones académicas, la UNAM, el Colegio de México, Sí. privadas, el TEC, la Ibero, hagan repositorios ciudadanos. Quienes elijan, ¿no? Pues quienes Sí, elijan, y quienes ahí se elijan. guarden los datos en lo que también se trasladan a una entidad pública que se va a encargar de eso. No Bajo sabemos buen cuál. resguardo, Bajo digamos. buen resguardo y que se garantice el acceso público a eso. Ahora, los ciudadanos tendríamos que estar preocupados también por nuestros datos personales, porque no son del INAI tampoco. No, ni de los sujetos obligados, son nuestros. Son nuestros datos. ¿Qué va a pasar con esos datos? Justo es lo que tenemos que ver en las leyes secundarias, cómo se van a adaptar. O sea, la reforma deja tantos campos abiertos y tanta incertidumbre que es definitorio hacia futuro, hacia los próximos 20, 30 años, lo que se legisle a nivel reglamentario, a nivel de la legislación secundaria. Si en eso también hay premura, no hay intención de dialogar, no se legisla con evidencia en la mano, pues yo creo que no plantea un panorama halagüeño. Pues no, pero sigan dando la batalla. Pues seguiremos dando esa batalla, Y aquí visibilizando estamos, y ¿no? También. muchas gracias. Que además, yo siempre he dicho, ustedes y ustedes como muchas otras organizaciones civiles, la ciudadanía, etcétera, pues tienen trabajo de hace muchos años que no hay que tirar a la basura, ¿no? Sí, de hecho, una anécdota, Adela, el artículo 19 es una organización que nace en Londres hace 40 años y abre su oficina regional en México hace más o menos 17 por el tema de transparencia. Ya después fuimos abriendo el tema de protección a periodistas, derechos digitales, pero el ancla primera de artículo 19 en México fue el tema de la transparencia. Y hoy, pues bueno, ahí estamos hace 10 años estábamos celebrando una reforma de súper avanzada en materia de transparencia. Hoy, pues estamos lamentando esto que se va a consumar en unas horas más. En unas horas más. Te agradezco mucho, Polo. Muchas Gracias a gracias. ti, Adela. Y nos vemos pronto y nos estaremos hablando seguramente. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Paul. Bueno, y pues nada, muchos de ustedes recuerdan que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, está acusando a México de introducir de manera ilegal productos chinos al mercado de América del Norte, por lo que inclusive